Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Libros. Nos acompaña, como siempre, el editor de empresa Marcos Suárez Sigma. Hola Marcos. Encantado, Miguel. Buenos días. Agua. Un tema muy importante, el tema del agua. Ciertamente es un tema muy importante y yo he escogido el tema agua para esta ocasión porque si analizamos la cuestión del agua a tres niveles, tanto a nivel aquí en Guatemala como Latinoamérica y a nivel global, nos damos cuenta de que va a estar cada vez más limitado en los próximos años y en las próximas décadas. A título de ejemplo, en Guatemala tenemos que recibe en promedio el doble del agua que cualquier otra parte del mundo. ¿Qué sucede? Que el 90% de las fuentes están contaminadas. Si vemos Latinoamérica en general, Latinoamérica dispone del 30% de los recursos hídricos del mundo. Pero para la inmensa mayoría de la población es un auténtico calvario encontrar agua limpia todos los días. Y a nivel global, hay un estudio de la ONU que dice que para el año 2050 la necesidad de agua habrá aumentado en un 40%. Eso se verá exacerbado por temas como el cambio climático, la mala gestión. ¿Y eso qué significa? Pues que habrá más conflictos. Geopolítica del agua, una mirada geográfica sobre el tema. ¿Por qué has elegido este libro, Marcos? Bien, este libro del profesor brasileño José Ruiz Vacek a mí me ha impresionado porque es un libro dirigido a los jóvenes. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta porque, claro, estamos hablando de un tema a futuro que nos está afectando ya, pero va a ser cada vez peor en los próximos años. Entonces, nosotros, digo yo, las generaciones de mi edad, ya no vamos a tener que lidiar con ese problema, pero los jóvenes sí. Entonces, es muy importante que los jóvenes lean este tipo de libro y entonces este profesor ha escrito el libro de una manera comprensible, amena, para que los jóvenes lo lean y lo disfruten, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me ha gustado del libro es una enumeración que hace el profesor de las 10 cuencas más importantes a nivel global. Entonces cita 2 cuencas hidrográficas en América, el Amazonas obviamente, que es la más grande, la más voluminosa, cita la del Mississippi, cita 3 en África, la del Nilo, la del Congo y la del Zambeze, cita 4 en Asia, la del Mekong, la del Yangtze, y la del Indo y la del Ganges, y cita también una en Europa, que es la cuenca del Danubio. Entonces, yo una cosa que quiero llamar la atención antes de que se me olvide, es que en la inmensa mayoría de esas cuencas y de otras cuencas, ¿qué sucede? Que no es solamente un país. La cuenca del Amazonas, por ejemplo, está compartida por 9 países. La del Nilo, 11 países. La del Congo, 13 países, ¿no? ¿En eso qué implica? Pues que es absolutamente necesaria la cooperación internacional, la gestión conjunta y los tratados. Eso me parece a mí lo más importante. Ahora, mencionando de la cooperación, ¿ha sido utilizado este tema del agua como arma de guerra en algunos países? Efectivamente, de una manera lamentable ya podemos contar con casos, por ejemplo en Afganistán, los talibanes para tomar Kabul cortaron el suministro de la capital de Afganistán y aquello, como puede imaginarse, dio lugar a una catástrofe humanitaria brutal, ¿no? También pasó en el caso de la guerra civil de Siria, donde el Estado Islámico, que como se recordará, era, y lo sigue siendo en la medida en que existe, un grupo terrorista, el Estado Islámico, cortó el suministro de agua a la población de Alepo. Alepo es la segunda ciudad de Siria, fue capital cultural árabe. Y claro, hemos tenido ahí otro desastre humanitario y solamente estoy diciendo 2 casos, hay más, ¿no?, de que se ha utilizado como arma de guerra, efectivamente. Sí. Adicional a estos conflictos, ¿qué otros temas rodean el agua? Porque es un recurso no renovable. Efectivamente, también se habla del desastre ecológico que supuso
el mar de Aral, que es un lago, un mar interior que estaba en la Unión Soviética, que ahora no existe y ahora está entre Kazajstán y Uzbekistán, y ese lago ha perdido en los últimos 40 años 9 décimas partes de su superficie. O sea, tenía 68.000 kilómetros cuadrados y se ha quedado en 6.800. Se puede imaginar uno pues, qué impacto negativo ha tenido pues, en la fauna, en la población, se ha desertificado la zona, un absoluto desastre, ¿no? Otro caso que puedo comentar es el río que divide India y Pakistán, que son dos rivales, ¿no? Y que comparten esa frontera. Entonces, claro, las peleas por el agua son absolutamente continuas. Entonces, sobre esas peleas, esos conflictos, tengo entendido que has sido testigo de 2 de estos. Sí, puedo comentar que he sido testigo directo en los casos de Turquía y Egipto, y lo voy a comentar brevemente porque creo que es muy interesante. Yo cuando trabajé en Turquía, hay una autoridad del agua, yo les entrevisté, luego escribí un artículo, que es la que gestiona, porque los ríos Tigris y Éufrates, que se conoce por la historia de Antigua, de Mesopotamia y tal y cual, ¿no? Bueno, pues esos 2 ríos nacen en Turquía. Y, o sea, estamos hablando de la parte de río arriba, y ahí ellos están haciendo represas y están conservando el agua. Y ese agua no va a Siria y no va a Irak. Irak y Siria son estados semidesérticos, por no decir desérticos, ¿no? Entonces tenemos que la agricultura de Siria depende totalmente del río Tigris y Éufrates, y claro, y si Turquía cierra el grifo, pues acabó la historia, ¿no? Y también tenemos el tema que es incluso más sangrante, del Nilo, donde Etiopía, o sea, el Nilo se nutre de 2 ríos, ¿no? El Nilo Azul y el Nilo Blanco. Y el Nilo Azul llega de las montañas de Etiopía, yo estaba en esa presa, que es absolutamente gigantesca. El 85% del caudal del Nilo llega por el Nilo Azul. Y los etíopes han hecho esta presa, que es más grande que la ciudad de Londres. O sea, uno lo ve y es absolutamente impresionante. Las esclusas son de 145 metros de alto, o sea, es gigantesco, ¿no? Y claro, los egipcios están muertos de miedo porque tienen una población de 100 millones de habitantes, el del delta lo necesitan el agua para la agricultura y ya han amenazado de emplear pues, armamento. Sí. Yo veo que ahí lamentablemente es muy posible que haya un conflicto en el norte de África muy próximo. Nos hablaste al inicio de las cuencas más importantes del mundo, pero ¿de qué trata el libro o cómo trata el tema en la región, en Latinoamérica? En Latinoamérica podemos decir que el autor habla de las 10 cuencas más importantes de Brasil, porque claro, normalmente decimos, y yo el primero, cuenca en Brasil, pues el Amazonas, ¿no? Y poco más. Pues ahí habla del río 12, del río San Francisco, del río Paraná, del río Uruguay, del Paraguay, etcétera, ¿no? Porque hay muchísimo recurso hídrico en Brasil. ¿Qué pasa otra vez? Pues que la gestión es mala, ¿no? Pero ahí él enumera, y no son solamente esas cuencas, pero él enumera hasta 10 cuencas en Brasil. Y luego, obviamente, habla de 2 acuíferos muy importantes. Uno que es el Guaraní, que está situado entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y el otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que es el Dochay o algo así, ¿no? Que ese está en Brasil. Y también hay que decir que se ha descubierto hace relativamente poco tiempo lo que ya se sabe que es el río subterráneo más largo del mundo y que fluye prácticamente por debajo, por decirlo de una manera gráfica, del Amazonas. Nace en los Andes peruanos y desemboca en el Atlántico, ¿no? Entonces los acuíferos, que son agua subterránea, las cuencas hidrográficas y obviamente ese río subterráneo pues supone una riqueza que si se gestiona bien pues puede ser no solamente beneficiosa para Brasil, sino para la región latinoamericana y para el resto del mundo. Sin duda un libro muy importante. Y a modo de conclusión en esta reseña, ¿qué nos puedes comentar del libro? Pues una conclusión muy breve. Después de leer este libro, a la conclusión que llega uno es que la geografía es absolutamente básica y elemental para entender el estado de los ríos actual, o sea, para entender el complejo mundo de la geopolítica en nuestro planeta.
y llegamos a la conclusión de que el agua hay que gestionarla de manera conjunta, porque el agua no es una cuestión nacional, o sea, el río no se acaba en un país y ya está, fluye por varios países, a veces es frontera entre varios países, ¿no? Incluso si va solo en un país, la contaminación es una cosa generalizada, o sea que la lección y la conclusión fundamental es la necesidad de cooperación internacional. Bueno, pues gracias Marcos, muy importante la lectura. Los invitamos a que se suscriban a los boletines de República en republica.gt/newsletters y puedan recibir las reseñas de Marcos. Muchas gracias Marcos. Gracias Miguel.